Hermanos, buenas noches, bienvenidos al servicio de hoy, domingo 17 de mayo. Para dar inicio, quiero dejarlos con nuestro hermano Julián Ríos. Dios le bendiga, amados hermanos. Estamos seguros que cada uno en vuestros hogares están esperando este momento donde todos en realidad nos vemos a través de estos medios que nos permiten. Quiero leerles simplemente un texto antes de empezar. Dice en Salmo 34:9, temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Así que les invito a todos en este momento a orar junto conmigo, porque este es un culto que Dios nos está permitiendo llevar a cabo de esta manera. Alabado sea Dios. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, porque tú eres bueno, Señor, y nos ayudas a poder, Señor, interconectarnos a través de estos medios y podemos, Señor, la gloria, llevar a cabo nuestro culto. Señor, culto de adoración, culto de exaltar tu nombre, oh Dios, culto de gratitud, mi Señor, mi Rey, porque bendito Dios, tú nos has guardado, Señor, hasta ahora, por este bendito Dios santo de este peste que se está, Señor, desarrollándose en el mundo entero. Señor, nos has cuidado, nos has protegido, nos has provisto, alabado sea Dios, aún todas nuestras necesidades físicas, bendito Dios santo de Israel. Gracias, Señor, por mis hermanos. Señor, cada día están, Señor, buscando tu presencia, tu rostro, mi Señor. Cada día, Señor, queremos que tú seas, Señor, glorificado en nuestras vidas en el lugar donde nos encontramos. Gracias, Dios Todopoderoso, que también, Señor, la gloria, tú estás usando, Señora, al pastor, a la hermana Rosario, Señor bendito Dios, para seguir ministrándonos, Señor, en el lugar donde estamos, Señor. Padre bendito, Padre bueno, este culto, Señor, la gloria sea para honrarte, Señor. Sea, Señor, para poder expresar, Señor, no solamente nuestra gratitud, nuestro agradecimiento, sino que tú eres grande, Señor. Que tú eres el todopoderoso, el majestuoso, el que está, Señor, en la gloria sobre todas las cosas, que sostiene toda su creación. Principalmente, Señor Santo de Israel, a su pueblo. Tu pueblo, Señor, está en el mundo entero, que si bien cierto, estamos pasando, Señor, esta prueba, la cual es primeramente para nosotros, porque tú, Señor, estás volviendo, Señor, a tu pueblo, Señor, al lugar donde debía estar. Quizás, Señor, nos estaba buscando como lo buscaba, Señor, a Adán, Señor, allá en el jardín de Edén. ¿Dónde están? ¿Dónde estás? Oh Dios Todopoderoso, estamos aquí, Señor la gloria, arrepentidos de todo aquellas cosas, Señor la gloria, quizás que no nos hemos podido despojarnos, Señor, de la vieja naturaleza, pero tú, Señor, en tu gran amor, Señor la gloria, nos quieres perfeccionar, nos quieres, Señor la gloria, seguir moldeando nuestras vidas. Oh Dios Todopoderoso, eres tú, Señor misericordioso y compasivo, y tú, Señor la gloria, nos has dado, Señor bendito Dios, esta oportunidad. Te adoramos, Señor, y te damos gracias, Señor, y te rendimos culto, Señor, dando, Señor, como ofrenda en sacrificio nuestros propios cuerpos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchísimas gracias, hermano. A continuación, para la lectura de la palabra, los dejo con la hermana Carla Samamé de Ríos. Dios le bendiga, amados hermanos. En este tiempo vamos a dar la lectura de la palabra de Dios y les invito a abrir, donde ustedes estén, el libro de Santiago. Vamos a lecturar el capítulo 1 del versículo 2 al 18. Ustedes me pueden acompañar con esta lectura. Vamos a hacer una oración antes de empezar. Amén. Señor Dios, te agradezco, Padre amado, por tu palabra, Señor, que es de aliento, Señor, para nuestras vidas, amado Dios. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y dice la palabra de Dios, se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales,
sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición gloríense en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como flor de la hierba. Porque cuando sale el sol, con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae, y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bienaventurado el hombre que soporta tentación, porque cuando haya sido resistido la prueba, recibirá la corona de la vida, que el Dios ha prometido a los que aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después se ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Dios les bendiga, hermanos, que esta palabra leída sea de aliento para cada uno de ustedes. Bendiciones para sus familias y para ustedes. Amén. Queridos hermanos, llegó el momento de cantarle a nuestro Dios. Para eso los dejamos con nuestro hermano Henry Ríos y su esposa. Bendiciones, hermanos. Damos gracias al Señor por darnos el privilegio de una vez más poder alabarle al Señor. Vamos a cantar este himno que dice: vivir por fe y no por ver. Es la fe que la palabra del Señor nos enseña cómo ejercitarla. Aleluya. Por fe veremos a nuestro Dios en el plan que creó en la eternidad, en la vida de los fieles que llamó a vivir por fe y no por ver. Por fe el justo vivirá. Por la fe caminamos junto a Él, como viendo al invisible protector. Vivir por fe y no por ver. Sus promesas como rocas son. Sus promesas cumplen nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él. Vivir por fe y no por ver. Sí, Señor. Por fe profetas hablaron fiel. Por la fe proclamaron la verdad del Mesías prometido en Edén, el que la muerte venció en la cruz. Aleluya. Por fe la iglesia se moverá con poder del Espíritu de Dios, y las huestes del infierno no podrán dañar la obra
promesas, aleluya, tus promesas como rocas son, sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él, vivir por fe y no por ver, vivir confiando en tu palabra, Señor, vivir confiando en tu bendita palabra, Señor, aleluya. Por fe los montes se moverán, si la fe permanece en Jesús, el poder del Evangelio librará a todo aquel que confía en Él, aleluya. Sus promesas como rocas son, sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él, vivir por fe y no por ver, vivir por fe y no por ver, vivir por fe y no por ver. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Vamos a seguir alabando al Señor y vamos a cantar este cántico que dice: roca eterna. El Señor es nuestra roca eterna, verdadera y fiel. Aleluya. Cante con nosotros, hermanos. Bendito Dios. Roca eterna, verdadero y fiel, tú prometes cumplir con tu palabra. Roca eterna, eres justo y fiel, mi confianza siempre en ti pondré. Qué bueno es confiar en ti, Señor, mi refugio contra la tormenta, la torre de mi protección, fortalece mis dificultades, mi escondedero eres tú, sanas todas mis enfermedades, consuelas todo mi dolor, eres fuerza al sentirme débil, mi ayuda en necesidad. Roca eterna, verdadero y fiel, tú prometes cumplir con tu palabra. Roca eterna, eres justo y fiel, mi confianza siempre en ti pondré, mi confianza siempre en ti pondré. Vamos a decir una vez más: roca eterna, verdadero y fiel, tú prometes cumplir con tu palabra. Tú eres mi roca eterna, eres justo y fiel, mi confianza siempre en ti pondré, mi confianza siempre en ti pondré, mi confianza siempre en ti pondré. Aleluya.
aleluya. Gracias, Señor. Tú eres nuestra confianza, Dios. Aleluya, Señor. Tú eres nuestro refugio y nuestra fortaleza, Señor. Tú eres la roca más alta a quien nosotros podemos ir, Señor. Tú eres nuestro castillo fuerte, Señor, en momento de aflicción. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Gracias, Señor, por esa confianza que tú nos das. El estar, Señor, Padre amado, en tus manos. Una vez más vamos a decir: dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Cuando mi corazón desmaye, llévame a esa roca que es más alta que yo. Tú eres mi castillo y mi refugio, Señor, mi escondedero, quien pelea por mí. Aleluya, aleluya. Vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Tú eres quien nos salvas, Señor, y quien nos libertas. Nuestro refugio eres tú, Señor. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Bendito Dios. A continuación, queridos hermanos, para el mensaje del día de hoy, los dejo con nuestro pastor Carlos Quirós. Buenas noches, amados hermanos, Iglesia del Señor Jesucristo. Gracias por estar aquí, a nuestro Dios. Siempre les
propicio a nuestras necesidades, y en este tiempo podemos ver su mano de misericordia, de protección, de cubierta sobre su iglesia y aún sobre la humanidad, pese a todas las cosas que están pasando. Vemos su amor. Bueno, en esta noche vamos a orar para comenzar. Padre, te doy gracias por la bendición de estar aquí delante de ti en tu Hijo Jesucristo, y te pedimos que tú tomes control total de esta palabra, Señor, que la palabra que salga de mi boca sea la tuya, no la mía, Señor. Anula todo aquello que no es tuyo, Señor, y que solamente quede lo que tú has determinado que salga, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Háblanos, ministranos por ello, por medio de ello. Seguimos con el Evangelio de Mateo. Vamos al capítulo 8, versículo 5. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciéndole: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entre bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes, y digo a este ve y va, y a este otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos de oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y crujir de dientes. Entonces le dijo el centurión: ve, y como creíste te sea hecho, y su criado fue sanado en aquella misma hora. El tema en esta noche es la palabra que todos necesitamos. Todos nosotros vamos a necesitar en cualquier momento de nuestra vida una palabra, aun cuando uno no es cristiano, una palabra que cuando uno se recuerda nos lleva hacia adelante, nos llenamos de positivismo, de que sí lo podemos. Pero cuando somos hijos de Dios ya no esperamos esas palabras, porque son palabras de hombre. En cambio, cuando somos hijos de Dios, esperamos esa palabra que venga de Dios. Esa palabra que solamente Dios puede dar de tal manera que podamos ver que Él realmente está hablando y está dejando grabada en nuestro más profundo, en nuestro corazón, y que lo atesoramos y lo guardamos en nuestros corazones. O esa palabra que viene en los momentos que más necesitamos, que estamos enfrentando una situación, hemos tomado una decisión o queremos tomar una decisión y queremos esa respuesta de que lo que estamos haciendo es correcto, queremos esa palabra que venga sobre nosotros. O estamos en una situación realmente crítica en nuestra vida, una situación que solamente sabemos que el único que nos puede sacar de esa condición es Dios, y esperamos esa palabra de parte de Dios, esa palabra que nos va a hacer posible que enfrentemos las situaciones, pase lo que pase. Y sabemos de que Dios está con nosotros, porque lo que Él promete cumple, porque Él es fiel, porque su naturaleza es de ser siempre fiel. Y es importante, amado hermano, que todo creyente tenga esas promesas, ¿no? Como, por ejemplo, cuando Pablo estaba a punto de naufragar en plena alta mar, decía: hoy ha estado conmigo el ángel del Señor y me ha dicho que no vamos a perecer. Y le dijo a todos, aún el capitán del barco estaba con la decisión de que se naufragaran todos y dejaran, pero él le dijo: no, hoy ha estado conmigo el Señor. Y así fue. El barco naufragó y todos fueron salvados. El barco se perdió, pero ninguna vida, porque hubo una palabra de parte de Dios. No, cuántas veces ha venido la palabra: mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová estará contigo donde quiera que tú vayas. Bueno, aquí vamos a ver primero la palabra de misericordia que todo hombre debe de tener, hombre o mujer. Entrando Jesús en Capernaum. Entrando, era un propósito de Jesús entrar a Capernaum.
Capernaum era el lugar donde Jesús había decidido vivir. Después de estar varios años viviendo en Nazaret, él tomó la decisión en el capítulo 4, versículo 12, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima. Y en el versículo 16 dice, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. Era Galilea, y en especial Capernaum, era una ciudad asentada en tinieblas, ¿no? Y esa ciudad asentada en tinieblas tenía que ver la gran luz. Esa ciudad asentada en sombras de muerte tenía que ver la vida. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la vida encarnada, la vida. Entonces Jesús, entrando en Capernaum, va, ¿no?, después de haber hecho el milagro, de haber sanado al leproso, Jesús está demostrando que él no solamente tenía autoridad cuando predicaba la palabra, como dice en Mateo 7, 28, y cuando terminó estas palabras la gente se admiraba de su doctrina, porque le enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. No solamente Jesús tenía autoridad para enseñar, para predicar, Jesús también tenía autoridad para hacer milagros, para hacer prodigios, señales. Ya lo había hecho con este hombre que había tenido, lo había tocado. Si quiero, dijo, le tocó y al instante la lepra desapareció. El Señor tuvo el poder para desarraigar y sacar por esa lepra que tenía en ese hombre. Y el libro de los Hechos, en el capítulo 1, versículo 1, Lucas resume en gran parte el Evangelio de Lucas. Dice que Jesús lo que Jesús hacía y enseñaba. Jesús primero hacía y enseñaba. Había hecho señales, prodigios y milagros y había enseñado en el Sermón del Monte. Y ahora nuevamente estaba haciendo. Y ahora estaba entrando para comenzar el gran ministerio que Dios le había mandado. Ya estaba entrando a Capernaum con un propósito de que donde haya tinieblas ya no hubiera tinieblas si no hubiera luz. Donde había muerte ya no habría sombra de muerte si no hubiera vida y la vida plena. Jesús dijo, yo he venido para que tenga vida y vida en abundancia. Entonces encontramos a Jesús proclamando. ¿Qué decía Jesús? Proclamaba. Y volvemos nuevamente al capítulo 4 de Mateo. En el versículo 17 dice, y de entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué proclamaba Jesús? ¿Qué anunciaba el heraldo? El Evangelio, la buena noticia, que el reino de los cielos se había acercado y que era necesario arrepentirse, convertirse, confesando sus pecados. Esto es importante, esto es algo que hay que tener en cuenta. Jesús, yo creo y estoy seguro de que lo primero que hizo al entrar a Capernaum era arrepentíos, conviértanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Dice la palabra que a él viene un hombre, una autoridad, un centurión, un capitán, y dice, y vino a él un centurión. Vino a él conscientemente, tomó la decisión de venir a Jesús, de buscar a Jesús. Qué tremendo, ¿no? Este hombre que tenía autoridad y le va a decir, Señor. Al único que podía él decir Señor era al emperador Curio. Pero él, algo había pasado en él, que él va a reconocer que el verdadero Curio, el verdadero Señor, el Rey de Reyes, el Señor de Señores estaba ahí. Porque el Evangelio de Mateo nos habla acerca del Rey que es Cristo y que él estaba anunciando su reino. Y este hombre va a tener una revelación que muy pocos lo tuvieron en el ministerio de Jesús. Y este hombre era un gentil, pero este hombre había escuchado la palabra de Dios. Yo creo que no sé de qué manera, pero él había escuchado la palabra. Y él sabía que Jesús tenía autoridad, que Jesús tenía poder para hacer algo. Y va a venir a rogarle. Y no va a venir a rogarle por algo personal, por algo por él va a venir a rogarle por un siervo, por un esclavo, por un joven que era esclavo y que él estaba interesado que ese esclavo se sanara, no para que lo atendieran porque era un hombre que tenía compasión. Si queremos realmente que Dios nos hable,
Si queremos esa palabra de Dios, para nosotros tenemos que dar para recibir. Y Dios quiere que seamos misericordiosos y compasivos. Y este hombre era un hombre misericordioso, compasivo. Y le dice, diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa. Es decir, mi criado, mi esclavo, está totalmente rendido. No tiene fuerza, está postrado. Ya no puede hacer nada. Paralítico, está minusválido y gravemente atormentado. Está diciendo que estaba terriblemente atormentado, angustiado, desesperado, torturado. Seguro, como decía en Capernaum, ¿qué definición nos da el cumplimiento de la palabra profética de Isaías? Que Galilea y Capernaum estaban asentados en tinieblas. No había esperanza. Seguro que ahí la gente se enfermaba y estaba seguro y casi seguro que se moría después de las enfermedades que tenían, porque ahí en ese tiempo era muy difícil que la gente se curara. La gente moría muy joven, no solamente, y era una ciudad que estaba asentada sobre sombras de muerte. Era algo cotidiana la muerte en ese lugar. Pero este hombre fue dirigido por Dios, ¿a dónde? A que vaya Jesús. Porque él estaba pidiendo por un criado que él amaba. Un criado que seguro de repente podía haber sido uno de los hijos de los esclavos, y él amaba a este criado. Y seguro que era un hombre que atendía muy bien y tenía consideración con todos sus esclavos y criados que tenía en su casa. Y va y le va a rogar a Jesús y le va a decir, está gravemente atormentado, está postrado en casa. Dios así nos encuentra, amado hermano. Que nosotros tengamos compasión, que tengamos misericordia por las personas que están afligidas por causa de enfermedades, de tormentos, por causa muchas veces de consecuencias de sus pecados, o como en este tiempo hay mucha gente que se enferma y automáticamente cuando se enferma piensan que se van a morir por este virus que está dando, y a su mente lo primero que viene es eso. Se llenan de temores, de angustia, se postran, se deprimen, y piensan que ya no hay esperanza para ellos. Nosotros tenemos que ser como este centurión, tener compasión de ellos y hacer todo lo posible para que ellos se sanen, para que ellos se curen. Lo segundo que vamos a ver es la palabra de fe de un hombre. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Jesús le dijo, Jesús le habló, le dijo, le escuchó atentamente al capitán, le dijo, yo iré, yo voy a ir. Y cuando yo llegue y esté en tu casa, yo lo voy a sanar de la enfermedad física que tiene. Jesús sabía que ese hombre no solamente tenía una enfermedad física, sino también tenía una enfermedad espiritual, emocional. Pero Jesús le va a decir, yo voy a ir y lo voy a sacar y le voy a restaurar la salud física, lo voy a revertir y va a estar como antes, sano. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno que entres bajo mi techo. Nuevamente dice, Señor, Curio, Señor, yo no soy digno de que tú entres bajo mi techo. Porque en ese tiempo la costumbre era de que cuando una persona invitaba a alguien, el que tenía la autoridad era la persona que invitaba. Y él ponía las condiciones de la invitación. Si tú aceptabas una invitación, tú tenías que someterte a las condiciones que ponía la persona que te invitaba. Es decir, se ponía en una posición superior a ti y tú tenías que aceptar. Y este hombre sabía que el que estaba ahí tenía autoridad sobre él, y él no podía decirle, Señor, ¿yo cómo voy a invitarte a mi casa y yo voy a tener autoridad sobre ti si tú tienes autoridad sobre mí? Yo no soy digno de que entres en mi casa. Yo no soy digno. Mire la humildad que tenía este hombre. Mire, no solamente era un hombre misericordioso, compasivo, también era un hombre humilde, que reconocía hasta dónde llegaba su autoridad. Porque él sabía, algo en él había que le decía que el que estaba ahí tenía mayor poder que el mismo emperador.
Y él le va a decir, solamente di la palabra y mi criado sanará. Solamente tú manda la palabra, ordena que la palabra y mi criado sanará. Amado hermano, muchas veces cuando alguien está enfermo, tenemos que orar y pedirle al Señor, así como hizo este centurión. Señor, tú ordena. Tú di la palabra y ordena que en el hospital, que en la clínica, donde está atendiéndose el hermano, la hermana o tal persona, ordena tú, Señor, que todos se pongan, que todas las personas que tienen que ver con la restauración, con la sanidad de esa persona, se pongan al servicio de esa persona. Nosotros tenemos que orar de tal manera que tú vas a ordenar, Señor, y tú vas a ordenar que así sea. Muchas veces lo hago de esa manera. Y yo creo realmente que cuando lo hago confiando en que Dios tiene poder y que Dios escucha la oración de su iglesia, yo sé que el hospital, todas las personas que trabajan, médicos, paramédicos, enfermeros, auxiliares, todo el personal administrativo, todo lo que es logística, todo para que esa persona sea restaurada, sea sanada, sea operada, se ponga al servicio. Y he visto realmente que han salido en victoria, que han salido en sanidad. Y este hombre decía, solamente di la palabra y mi criado sanará. Le está diciendo, no solamente quiero que lo sane físicamente, Señor, yo quiero también que lo sanes por la enfermedad que lo aflige, que lo tiene atormentado, que lo tiene angustiado, que lo tiene afligido. Como dice en la Reina Valera, dice, porque está gravemente atormentado, no solamente tiene una enfermedad física, tiene una enfermedad en el alma, tiene una enfermedad en su espíritu, y tú di la palabra, y él sanará, él será restaurado, su espíritu y su alma, y su cuerpo, y volverá a la normalidad. Y le va a decir, ¿por qué? ¿Por qué tiene que decir la palabra? Porque también yo soy hombre bajo autoridad. Le está diciendo, yo reconozco que tú tienes autoridad, pero reconozco que la auxousia, que significa autoridad, que tú tienes, es una autoridad que se te ha entregado, una autoridad delegada. Y ese hombre estaba diciendo una gran verdad. Cuando vamos al Evangelio de San Juan, encontramos en el capítulo 1 que ¿quién es la palabra? Realmente, ¿quién es la palabra? La palabra es Cristo. En el 1.1 dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Es decir, en el principio era la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Está hablando de Cristo encarnado. Él no sabía esa gran verdad, pero él sabía que el que estaba delante de él tenía autoridad. En el capítulo 1, en el versículo 29 de Juan también, el día siguiente vio a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y muchas veces las enfermedades que se tienen, no siempre, pero muchas veces las enfermedades que tienen las personas no son por causa de una enfermedad en sí, sino a veces son enfermedades por el pecado. O a veces enfermedades que ha llevado a la persona por causa de su pecado a hacer cosas que no deben de hacer y se han enfermado. No saben por qué causa estaba enfermo este criado. Y mire, la revelación que había tenido Juan el Bautista, dice en el capítulo 1, versículo 32, dice, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que me dijo, sobre quien vea descender el Espíritu y permanecer sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu, cuando Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, descendió el Espíritu Santo y permaneció sobre Jesús. Y aquí el que nos da mayor entendimiento, qué significa eso de permanecer el Espíritu Santo, es que el Espíritu Santo iba a tener también autoridad sobre Jesús, y Jesús iba a depender del Espíritu Santo. En el 4:18, en Lucas dice, y el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Mire esa palabra.
que tenía este hombre. Esta palabra que él está diciendo es una palabra de autoridad, una palabra de fe. Está diciendo a Jesús, yo también soy hombre, estoy bajo autoridad, y yo sé que tú también estás bajo autoridad. ¿Qué revelación Dios le había dado a este hombre? Él sabía que esa autoridad no era innata en él, no era por sí mismo. Qué bueno es, amado hermano, amada iglesia, amado hermano en Cristo Jesús, que tú que laboras, tú que ministras en las cosas de Dios, o tú que crees que Dios te usa, saber que la autoridad que tú tienes no es una autoridad tuya, sino es una autoridad delegada y que tienes que dar cuenta y rendir cuenta por esa autoridad que Dios te ha dado. Y cuando entendemos esa gran verdad de que estamos bajo autoridad y dependemos de la autoridad de Dios para hacer las cosas, Dios nos va a usar. Qué bueno es reconocer también que el que tiene autoridad, reconocer al otro que tiene autoridad. Este centurión reconocía que ahí él estaba alguien que era superior a él, que no era digno que entrara bajo su techo. Y sabía que Jesús tenía autoridad, reconociendo la autoridad de Jesús. El que tiene autoridad tiene que reconocer la autoridad del otro. Y también tiene que saber manejar la autoridad que Dios le ha entregado en su mano, y no puede hacer uso y abuso de la autoridad. Porque mire lo que dice este hombre, y le va a decir: tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este, ve y va. Digo al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Mire, él tenía dos tipos de autoridad. Una, la autoridad que le correspondía como centurión, como capitán, sobre los soldados. Y los soldados reconocían la autoridad que él tenía, la autoridad delegada que le había dado el Imperio Romano. Y él lo ejercía, y ninguno le cuestionaba. Pero también él era el señor de la casa donde él vivía, y los criados se sometían también a él. ¿Por qué? Porque los soldados y los criados se sometían, ya sea como centurión, ya sea como señor, porque reconocían que tenían autoridad delegada. La iglesia, amado hermano, en este tiempo necesita restaurar la autoridad que Dios le ha dado, que la ha ido perdiendo por causa de que hemos hecho uso y abuso incorrectamente de la autoridad delegada de Dios. Y Dios quiere que seamos humildes como este hombre centurión, que era humilde, que él sabía que estaba bajo autoridad, pero también podía y tenía autoridad sobre ellos. ¿Y lo hacía con qué? Con misericordia, como lo estamos viendo. Tenía misericordia ¿de quién? De su criado, de su esclavo. Y seguro que lo mismo hacía con sus soldados. Tenía orden, ponía el orden y la disciplina. Pero cuando había que mostrar amor y misericordia, lo hacía, seguro. Qué bueno es reconocer. Y la iglesia tiene que saber eso, hermano, que tenemos que tener misericordia de la humanidad. Y también tenemos autoridad, pero mostrarlo con amor. No como aquellos que hacen juicio y enjuician al mundo y lo mandan al infierno a cada rato sin tener amor y misericordia. Tenemos que tener misericordia, porque un día nosotros estuvimos perdidos, muertos en los delitos y pecados, viviendo en las tinieblas, viviendo en las sombras de muerte, y de ahí Dios nos rescató y nos salvó y nos ha convertido en sus hijos. Es importante que tengamos ello. En tercer lugar, vamos a ver la palabra de autoridad de Jesús. Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían. Al oír Jesús se maravilló. Jesús se quedó maravillado, asombrado de las cosas que había dicho este centurión. Una palabra tan sencilla, tan dinámica, Jesús se queda asombrado y maravillado. Y va a decir amén. Ahí debía de ser, en lugar de desierto, amén. Les digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Es decir, así sea, le está diciendo. Así es. Así es. Lo que él ha dicho es correcto. Yo estoy bajo autoridad, pero también tengo autoridad sobre lo que están debajo de mí. Y dice, al oír esto se maravilló. De cierto digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Pues digo la palabra de autoridad. ¿Quién está hablando aquí? El Dios hecho hombre. ¿Quién está hablando? El verbo encarnado, la palabra encarnada. Y está reconociendo que de la boca de ese centurión ha salido una gran verdad. Y le está diciendo, de cierto digo que ni aún en Israel he dado tanta fe.
tanta, no dice poca, es tanta fe. Mire, un hombre con misericordia, con pocas palabras, demuestra de lo que estaba lleno. De fe. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Nosotros tenemos que estar llenos de fe, tenemos que tener así fe como este Señor y aún más todavía. Porque ahora tenemos la palabra de Dios que es viva y eficaz. La palabra que si la escuchamos y la grabamos en nuestra mente y nos apropiamos de ella, esa palabra va a causar grandes efectos en nuestra vida y en nuestro prójimo, si la proclamamos, si lo hacemos. Es importante que tengamos esa claridad. Jesús está reconociendo, maravillando. Jesús está diciendo una palabra de autoridad. El que podía decir que era palabra o no era palabra de Dios, le está diciendo que ese hombre tenía grande fe. No hizo tanta fe. Yo digo que vendrán muchos de oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mire, Jesús lo lleva de un momento a otro como que si cambiara de escena, pero en realidad está en el mismo tema. Porque si nosotros que oímos la palabra de Dios, que si nosotros conocemos la palabra de Dios permanentemente, amado hermano, amada iglesia, no hacemos lo correcto, no vivimos de acuerdo a la fe que Dios nos ha dado, vamos a ser juzgados por Dios. Vamos a ser juzgados. Pero aquí Jesús está con la autoridad que Él tiene, le está diciendo, este hombre tiene tanta fe, que Él se está estableciendo como si fuera un hijo de Abraham. Porque Él se está fundamentando en la fe y Él, si sigue así, Él va a estar en el reino de los cielos junto con Abraham, con Isaac, con Jacob. Dice, yo digo que vendrán muchos del oriente y occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino. Se asentarán, es decir, se sentarán, están siendo fundamentados, este hombre está siendo fundamentado y él se va a establecer y va a ser parte del reino de Dios hasta la eternidad y por siempre. Cuando tú y yo vivimos de acuerdo a la palabra de Dios y ejercitamos la fe, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, dice Pablo en Romanos 10:17, esa fe nos debe ser sólidos, ser fuertes, ser hombres que cualquier situación que enfrentemos podamos salir en victoria. Este hombre está delante del Dios hecho hombre y está diciendo, solamente di la palabra y mi criado se sanará. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Él estaba esperando solamente que de la boca de Jesús saliera la palabra que sanara, pero Jesús le está diciendo, si tú sigues por este camino, muchacho, si tú sigues como estás haciendo, le está diciendo que con esa palabra de autoridad, tú te estás asentando, te estás afirmando en el reino de los cielos. Mire, un acto, una palabra de misericordia que nace del corazón, que oiga la palabra de Dios y hace, porque la fe es por obra, y este hombre estaba obrando en fe, le pide a Jesús, no por él, sino por su criado para que lo sane. Un hombre que había desarrollado una fe, y Dios, y el Señor, el Dios hecho hombre, le dice, te estás afirmando, te estás asentando como un hijo verdadero, un hijo de fe, como un hijo de Abraham, como el hijo de la promesa. Pero también va a decir lo otro, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Terrible cosa, ¿no? Nosotros que escuchamos la palabra, nosotros que la oímos, nosotros que la memorizamos, si no vivimos de acuerdo a ella, mostrando misericordia, teniendo fe como tenía este centurión, también nos estamos asentando ya no en el reino de los cielos, sino en las puertas del infierno. Y si morimos sin Cristo, en el día del juicio seremos, después del día del juicio, cuando en el juicio del trono blanco se lea nuestro nombre y no esté ahí, seremos lanzados al agua de fuego. Dice, Jesús le dice, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas y afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Miren, amada iglesia, amados hermanos, hoy
Es un tiempo en el cual todos estamos en nuestras casas y debemos de afirmarnos en la fe. Debemos de decirle, Señor, yo quiero hoy que me digas la palabra. Hoy quiero escuchar tu palabra. Hoy quiero oír tu palabra. Hoy día quiero que me hables. Cada día debemos salir con esa disposición. Una palabra de parte de Dios. De esa palabra tenemos que apropiarnos y creerla y después proclamarla como Jesús lo hacía. Y como este hombre estaba diciendo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Señor, y podemos después orar confiando en tu palabra. Y sí, Señor, di la palabra. O tú pones, como dice tu palabra, que tú produces el querer y hacer por tu buena voluntad. O pones en nuestra boca tu palabra y nos la proclamamos para que tú hagas. Cuando alguien necesita que oremos para que se sane. Para que alguien necesite una palabra de aliento, de consuelo, de fortaleza, salga esa palabra de nuestra boca y esa persona sea alentada, sea animada y tenga esperanza. O una persona que no tiene fe, la palabra que le soltamos, la palabra de Dios que le decimos, comience él a oír y el Espíritu Santo comienza a generar fe en él. No desánimo, no desaliento, sino hay que llevar a la palabra, hay que llevar a la cruz de Cristo, decirle, mira joven, mira Señor, usted tiene que arrepentirse, usted tiene que entregarse a Cristo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, con tal autoridad, con tal convicción esa palabra, que el Espíritu Santo atraviese su corazón y esa persona pueda entender que está en el pecado y que tiene que salir de las sombras de muerte, salir de las tinieblas para que Cristo sea en él la verdad. Para que Cristo sea el camino y la vida para ellos, para que puedan ver la luz admirable que eres tú, Cristo Jesús de la gloria, y ellos puedan seguir a esa luz y ser luz y sal en esta tierra, Señor. Pero alguien le tiene que decir la palabra con autoridad, con poder. Y si no le decimos, y si nosotros nos callamos y seguimos callados, de repente no estaremos en el reino de los cielos, sino en ese día donde será el lloro y crujir de dientes por la eternidad. Y termino con una palabra de poder. La palabra de poder que todos necesitamos en nuestra vida. Entonces Jesús le dijo al centurión, y ve, como creíste, te sea hecho. Jesús le dice, ve. Tú me has dicho que tú como capitán le dices a ese soldado, ve y va. Ahora le dice, viene, ven y viene. A tu criado le dice, haz esto y lo hace. Ahora yo te digo, ve. Y como tú tienes fe y has creído, te sea hecho lo que me has pedido. ¿Qué cosa me has pedido? Que tu criado sea sano. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Jesús le está diciendo, eso que me has pedido, tu criado va a sanar, créelo. Se te sea hecho, no le está diciendo, mira, anda, dile, y ya cuando tú llegas allá al centurión, donde está tu criado centurión, vas a orar por él, le vas a decir que haga esto y lo otro, no. Yo estoy actuando lo que tú me has pedido. Ya en este instante, tu criado está sano. Tu criado está restaurado. Tu criado ya no tiene ninguna enfermedad en su cuerpo ni en su alma. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Eso dice Mateo. Su criado fue sanado en esa misma hora. Cuando el centurión llegó a su casa, ya el criado no estaba postrado en la cama. Ya el criado no estaba paralítico, estaba totalmente sano. Ya no estaba atormentado, ya no estaba angustiado, estaba totalmente lleno de gozo, lleno de esperanza. La vida había vuelto a él en su totalidad. Ya no estaba en las sombras de la muerte, ya no estaba bajo tinieblas que le causaba la angustia y los tormentos, ahora tenía la vida. Solamente mira, amado iglesia, quiero concluir diciéndote, el centurión no pidió por él, el centurión pidió por el criado que estaba
paralítico, gravemente atormentado. En este tiempo hay una humanidad que está totalmente paralítica por el pecado. Está postrada, derrotada, fracasada. Está totalmente atormentada, angustiada, desesperada por todo lo que pasa. Y tú y yo tenemos que pedirle a nuestro Dios que levante de la condición en que está a estas personas, que las saque de esa condición. ¿De qué manera? Pidiéndole que Dios actúe y salve a las personas, que esa palabra que predicaba Jesús, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, se arrepientan y se conviertan y crean que Jesús murió por ellos en la cruz del Calvario y los salvó. Tenemos que orar por eso, para que esa palabra llegue a ellos y ellos se conviertan y sean salvados y se conviertan en hijos de Dios y no estén en las tinieblas ni en la sombra de la muerte. La única que tiene la autoridad en este tiempo para orar de tal manera para que se haga eso es la iglesia. Y la iglesia tenemos que orar y también ser los agentes que vayamos y le proclamemos la palabra de Dios para que sean libres, amado hermano. Dios nos ayude, Dios nos bendiga y nos llene de su Espíritu Santo para hacer esto. Gracias, Señor, te doy gracias, Padre de la gloria, por este gran privilegio, Señor, de que tú has dado a la iglesia en este tiempo de ser restaurada, para que la iglesia vaya y te pida. Solamente di la palabra, Señor, di la palabra. ¿Qué palabra quieres, Señor? Di la palabra, Señor, ponla en mi corazón para yo decirla, para yo proclamarla, para yo hablarle, Señor, a este mundo, a este mundo que no quiere creer en ti, o a este mundo que está atormentado, que está angustiado, que está postrado, que está paralítico por causa del pecado, por causa de toda la condición en que se encuentra. El único que lo puede liberar eres tú, mi Dios de la gloria, pero usa a nosotros, Señor, di la palabra, la palabra, y esas personas que están esclavos del pecado sanarán, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, porque tú has venido a rescatar lo que se había perdido. Tú has venido por los enfermos, porque la muerte tuya en la cruz del Calvario es para eso, para libertar a los hombres del pecado y las consecuencias del pecado. Tu muerte no ha sido en vana, porque también, no así como moriste de mí, resucitaste, Señor de la gloria. Y esa palabra, Señor, para que tu iglesia tome esa autoridad que debe de estar restaurada y que el mundo crea que tú estás con nosotros y que tú nos usas con poder y gloria. Gracias, Señor. Gracias, Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Dios bendiga a cada uno de ustedes y la paz de Dios sobre todo. Amén. La palabra, como siempre, ha sido clara en este día, hermanos. Espero que haya servido de reflexión para sus hogares. Los invito, como siempre, a seguir conectado con nosotros a través de nuestras redes sociales, en los diferentes servicios que venimos ofreciendo. No se olvide que los martes también tenemos servicio, los días jueves, el culto de familia, los sábados, el culto con los adolescentes, los domingos tenemos el culto, la escuela bíblica para jóvenes en las 11 de la mañana y por supuesto el culto central a las 6 de la tarde. Manténganse siempre en contacto, manténganse siempre conectados y escuchen siempre la palabra de nuestro Señor. Ya para culminar, los dejo con nuestro hermano Gerson Montenegro. Hermanos, muy buenas noches. Les invito a inclinar sus rostros para poder orar para despedirnos de este servicio. Padre Santo, gracias a Dios por un día más de vida, Dios. Gracias por protegernos y permitirnos estar en el servicio del día de hoy. Gracias por guardar a mis hermanos, Señor. Te pido que en tu gracia, Señor, tú seas trayendo paz a nuestros corazones, Dios. Trayendo tranquilidad, Señor, en esos tiempos, Señor, de dificultad que estamos pasando. Señor, sé que se vienen tiempos difíciles respecto económicamente, Dios. Pero te pido, Dios, que tú seas, Señor, dándonos tranquilidad, Dios, que tú eres Jehová Jireh, Señor. Que tú proveerás, Padre, que aunque no merecemos nada de ti, Señor, a ti te place, Señor, cuidarnos y velar por nosotros, Señor, porque somos tus hijos, Señor, en Cristo. Aunque no merecemos nada, Señor, tenemos la seguridad de que tú, Señor, proveerás, Señor, en nuestros hogares, Señor, porque eres bueno, Señor, porque eres misericordioso para con nosotros, Señor. Te pedimos, Dios, que tú seas en tu gracia permitiendo que no nos falte nada en la mesa, Señor. Yo sé que si vienen tiempos difíciles, Dios, pero tú estás sosteniendo, Señor, a tu pueblo, Dios. Estás usándonos para poder traer bendición para otras personas que no tienen, Señor, y especialmente que no te conocen, Dios. Ayúdanos a mostrar tu amor, Señor, no de boca para afuera, sino de hecho y en verdad, Señor. Que por favor nosotros, nuestra fe pueda, Señor, ser práctica, Señor. Que no solamente
creamos, sino que lo que creemos se pueda ver reflejado, Señor, en nuestras acciones, Señor. Que podamos pensar más en nuestro prójimo más que en nosotros mismos, Señor. Que podamos ver las necesidades de nuestros hermanos, Señor. Que si un hermano está pasando necesidad, tú estás ayudándonos a no endurecer nuestros corazones, sino que nosotros mismos podamos tener ese sentir que tuviste tú, Cristo, de pensar en los demás, Señor, de poder ver la necesidad de mi hermano, Señor. Ya dice, Señor, que tu palabra, que el que te ama a ti, Dios, también debemos amar a su hermano, Señor. Ayúdanos, Señor, a mostrar nuestro amor a ti, amando a nuestros hermanos, Señor, con acciones, Señor. No solamente de boca para afuera, sino con acciones prácticas, Señor. Y si no podemos dar lo que queramos, ayúdanos en nuestras casas. La mejor manera de poder mostrar tu amor es orando por nuestro prójimo, Señor. Orando para que tú los guardes, para que tú los cuides, Señor. Para que tú estás permitiendo que no le falte nada a Dios. Y especialmente que no le falte la paz, que no le falte fe, Señor, en esos tiempos difíciles que estamos viviendo, Dios, porque tú estás con nosotros. Gracias, Padre, por la palabra del día de hoy. Bendice, Señor, grandemente al pastor y a todos los que han formado parte de este servicio en el día de hoy, Señor. Protege a sus familias y bendícelos grandemente, Señor. Ayúdanos a imitar en la palabra que tú nos has hablado el día de hoy, Señor. Y que pueda dar fruto en nuestros corazones, Señor, conforme al propósito que tú lo has enviado, Señor. Sabiendo que en su tiempo dará su fruto, Señor. En su tiempo va a poder llegar con el propósito que ha podido, Señor, ser enviado, Señor. Te pido que estés transformando nuestros corazones, Señor, y que tu palabra sea haciéndose viva en nosotros, Señor. Guarda a todos mis hermanos en el día de hoy. Protégelos donde quieren que estén, Señor, en sus casas o en otros lugares en el Perú, Señor. Guárdalos, cuídalos, protégelos. Si aún estén fuera del Perú, tú también estás cuidándolos, Señor, con mis hermanos. En el nombre de Jesús, te lo ruego, Padre. Amén. Dios les bendiga, hermanos.